Y vamos a hablar ahora sobre el segundo mecanismo, que es la convección, ¿ya? Bueno, la convección, jóvenes, básicamente es un mecanismo de transferencia de calor que es más evidente, o es evidente, digamos, en fluidos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de fluidos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a las sustancias en estado gaseoso y a los líquidos, ¿no? Ustedes ya saben plenamente qué es un fluido, ¿de acuerdo? Entonces, si bien la conducción, que es el primer mecanismo, es el que ocurre en materiales sólidos, ¿no? La convección ya ocurre en materiales fluidos, ya sean gases o sean líquidos. Hay dos tipos de convección, ¿de acuerdo? Existe la convección libre o natural y tenemos la convección forzada, ¿sí? Ahí está. Entonces, cada vez que hablemos de convección, tenemos que tener bien claro que existen estos dos modos, ¿no? La convección natural y la convección forzada. ¿De acuerdo? Aquí en este esquema que ven que es una captura del libro, del texto, ¿no? Tenemos ahí, fíjense, un objeto caliente. En este caso es un huevo, dice, ¿no? Recién sacado del agua, un huevo pasado, un huevo caliente, ¿no? Y obviamente, si uno quiere disfrutar el huevo y consumirlo, entonces es seguramente uno va a querer pues que el huevo no se encuentre muy caliente. Y si va a tener que quitarle la cáscara, entonces se va a quemar las manos, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues, ¿qué hace uno? Opta por enfriarlo, ¿no? Obvio, pues tiene que enfriarlo, ¿no? Una alternativa es que si yo no estoy con mucha hambre o tengo mucha fuerza de voluntad, ¿no? Coloco el huevito en un platillo y vuelvo a los 5, a los 10 minutos y se va a enfriar. Entonces sería el caso de la convección natural, ¿no? Entonces imagínense que estoy en mi cocina, pero también supongan que en la cocina todas las puertas y las ventanas están cerradas y no hay corrientes de aire, ¿no? Que puedan estar generados quizás por el viento, la brisa, ¿no? El movimiento, digamos, del clima, ¿no? Que se debe o se deriva o está generado por el cambio en el clima, ¿de acuerdo? Y en donde el viento, obviamente, si tuviésemos una habitación, entonces el viento podría influenciar en el caso de que a lo mejor las ventanas y las puertas estén abiertas. Pero si nosotros jóvenes cerramos las puertas y las ventanas, ya, y colocamos el huevo caliente en un platillo, también se va a enfriar. Entonces, esta sería la imagen de este caso, ¿no? Sí, aquí está, este sería entonces convección libre, ¿no? Libre o natural. ¿Sí? Libre o natural, ¿de acuerdo? En donde el huevo se va la superficie del huevo no va a estar en contacto con el aire exterior, ¿no? Entonces el huevo, mientras se considere que está caliente, su temperatura va a estar mayor a la temperatura del aire, ¿no? Entonces aquí, miren, vamos a tener una temperatura de pared y aquí una temperatura del aire. La temperatura de la superficie de nuestro objeto vamos a representarlo con T sub P, indicando que es temperatura de pared. Y la temperatura del fluido, que en este caso es aire, con T sub infinito, ¿ya? ¿De acuerdo? Esta notación tiene su sentido de ser, no es casual. No es casual que se escribe T sub infinito, por si acaso, ¿ya? En el caso de T sub P se comprende y se entiende de que TP significa temperatura de pared y listo. Esa temperatura de pared yo la puedo medir con un termómetro infrarrojo, así como mostramos en la anterior clase, ¿no? ¿Ya? Y la temperatura T infinito es la temperatura del aire en una posición lo suficientemente alejada de esa superficie caliente, en donde la temperatura del fluido se puede considerar constante, ¿ya? ¿Me entienden, verdad? ¿No? Es como que yo estoy sentado aquí en mi sala, ¿no? Estoy sentado
y traen el huevo caliente en un platillo, pero lo ponen a unos 3 metros de mí. ¿Será que yo voy a percibir que la temperatura a mi alrededor aumenta nada más por haber colocado el huevo caliente a una distancia mía? Claro que no, porque el aire del ambiente tiene gran capacidad y la temperatura y el calor del huevo no le va a afectar ni va a subir sustancialmente la temperatura del aire exterior. ¿Ya? Ahora, obviamente, si nos vamos acercando al huevo, ¿no? Quizás si está a 3 metros, la temperatura del aire sea constante. Si me acerco ya no a 2 metros, me acerco a 2 metros, a 3, estábamos a 3 primero, ¿no? 3 metros. Me acerco luego a 2, la temperatura va a seguir siendo quizás la misma. Me acerco a 1 metro. Ah, quizás la temperatura a 1 metro del huevo ya empieza a aumentar un poquito. Me acerco a 50 centímetros. Ah, la temperatura todavía está aumentando un poquito. Me acerco a 10 centímetros, ¿no? Sin tocar el huevo y mido la temperatura del aire. Ah, ya, la temperatura del aire está mucho mayor. Y mientras más me vaya acercando al objeto caliente, al huevo en este caso, la temperatura va a ir aumentando hasta que no podría suceder, ¿no? De que ya nos encontremos sobre la superficie del huevo y obviamente que la temperatura del aire va a ser igual a la temperatura de pared. ¿De acuerdo? Ahí está. Es por eso se llama T sub infinito. Que este subinfinito es una temperatura en una posición muy alejada del objeto en donde se considera que la temperatura es constante. Bueno, eso para la notación. Ahorita vamos a ver después las ecuaciones. Y aquí, jóvenes, tengo en este otro esquema una suerte de convección forzada. En donde, fíjense ustedes, ahí hay un aditamento mecánico, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ahí tenemos entonces un agente mecánico exterior que es un ventilador, ¿no? Aquí está. Y este agente mecánico obliga a que el aire vaya renovándose y vaya adquiriendo velocidad en torno a esa superficie caliente que en este caso es el huevo. Entonces, cuando la convección es forzada, el aire tiene una velocidad y esa velocidad se la puede medir con un anemómetro, por ejemplo, ¿no? Ya que el ventilador hace como un agente que entrega energía al ruido para que se mueva, en este caso de izquierda a derecha. En el caso de la convección libre, también existe movimiento del aire, pero ese movimiento está ocasionado, ¿no? Simplemente por los cambios en la densidad del aire. Entonces se induce un movimiento, pero ese movimiento se genera debido a las fuerzas de flotación de Arquímedes. ¿De acuerdo, señores? ¿Por qué? Porque el aire que entra en contacto con la superficie caliente aumenta su temperatura y al aumentar su temperatura disminuye su densidad. Y si la densidad disminuye, se hace más liviano. Entonces empieza a ascender debido a las fuerzas de flotabilidad de Arquímedes. Y el aire que está frío, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene una temperatura baja y su densidad es mayor. Entonces, el aire caliente desplaza al aire, perdón, el aire frío desplaza al aire caliente, ocasionando un movimiento convectivo, ¿no? Espontáneo, sin que exista una causa externa que obligue a que el fluido se mueva. Y esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros obligamos a que el fluido se renueve, se dice que es convección forzada. Y si el movimiento se origina de manera espontánea, ¿no? Debido a los cambios en la temperatura, entonces dice que es convección libre, ¿ya? Si yo estoy en un automóvil, por ejemplo, ¿no? A toda mecha, ¿sí? Y siento que me estoy acalorando, ¿qué hago? Abro la ventana y hasta puedo sacar la cabeza como perro en vagoneta, ¿no? Jeje, mentira, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Que el aire, sí, se va a mover a través de toda mi cabeza, mi rostro y todo eso, y obviamente me va a dar la sensación de que me estoy refrigerando, me estoy enfriando. Eso también es convección forzada.
Porque si bien el aire puede ser que no se mueva, ahí el automóvil es el que se está moviendo, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar cuándo es convección libre y cuándo es convección forzada. Ya. ¿Cuál es la ecuación que nos permite eh, entender y comprender este mecanismo de convección? La ecuación que se utiliza, jóvenes, se llama la ley de enfriamiento de Newton. De Newton, ¿ya? Entonces, fíjense que ustedes pueden estar dándose cuenta que dónde no andaba metido este Isaac Newton, ¿no? Sí, andaba metido en la física, ¿no? Es el dueño de la física, de la mecánica clásica, ¿no? Miren, él es el dueño de la mecánica clásica. Ya, Newton conjuntamente con Leibniz son los padres y los dueños del cálculo, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero miren que Newton andaba en todas. No tenía tele el tipo y tampoco tenía novia. Medio raro, ¿no? ¿Ya? Entonces andaba en lo que más le gustaba, que era la ciencia. Y andaba también en estas cuestiones del calor, ¿ya? Y es ahí que cuando él observó que los objetos, las superficies calientes empezaban a transferir algo llamado energía calorífica, entonces fue cuando ahí enunció su ley del enfriamiento de Newton, ¿no? Él le llamó enfriamiento porque a lo mejor en esas épocas lo más común era observar que de forma espontánea y natural los objetos se enfriaban, ¿no? ¿De acuerdo? Era raro observar que si yo dejaba, qué sé yo, una taza con café en una mesa, yo vuelvo a los 15 minutos y que espontáneamente la taza con café esté caliente. Mentira era, ¿no? Lo típico y lo creíble era observar que si yo tenía mi taza con café caliente, lo dejaba en la mesa y volvía a los 15 minutos y ya estaba frío, ¿no? Por eso es que quizás le llamó ley de enfriamiento de Newton, porque también podríamos haberle llamado ley de calentamiento de Newton, porque calentamiento y enfriamiento son palabras que en el fondo significan lo mismo, ¿no? Ya nada más que el enfriamiento es retirar calor y el calentamiento es añadir calor. Simplemente es la dirección, pero al fin y al cabo son transferencia, ¿no? Quizás podría haberse llamado ley de la convección o ley de la transferencia por convección, algo así de Newton. Así que se llamó ley de enfriamiento y así se quedó con ese nombre, ¿ya? Pero no es siempre para enfriar. Yo pude haber dicho ley de calentamiento de Newton, ¿no? Sí, por si acaso. Listo. ¿A qué es igual? Es una de las expresiones más sencillitas. De los tres mecanismos que vamos a ver, ya vimos convección con la ley de Fourier, ¿no? Ahora vemos convección con la ley de enfriamiento de Newton, que es la expresión más sencillita. Y después de que terminemos de describir brevemente este mecanismo, vamos a ver la radiación, ¿no? Entonces, fíjense qué me dice. Me dice que la razón de la transferencia de calor es igual a una constante H, llamada coeficiente convectivo de transferencia de calor, multiplicado por el área, multiplicado por la fuerza impulsor, que es la diferencia de temperatura. Ya, ahí está, ¿de acuerdo? Esta es la expresión más sencillita. Fíjense que el flujo de calor se origina debido a una diferencia de temperaturas. Aquí está, este es mi delta T, ¿no? ¿Ya? Y es una función de superficie, ¿por qué? Porque depende del área, ¿no? Y H, vuelvo a insistir, se llama coeficiente, ¿no? Coeficiente convectivo de transferencia de calor. ¿Qué unidades tiene? Tiene estas unidades muy parecidas a las unidades de la conductividad térmica, ¿no? Es W, vatios, metros cuadrados, grados centígrados. Es un sistema internacional. En el sistema inglés es BTU, hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit.
Ahí está, ¿sí? Ese es en el sistema inglés. Esas son las unidades de H. ¿Ya? Y se parece mucho a las unidades de K. Se parece mucho a las unidades de la conductividad térmica. Y hasta podríamos decir que inclusive es análogo. ¿Qué significa análogo? Parecido, ¿no? Parecido a la conductividad térmica K. Pero tienen diferencias. ¿Ya? K es una propiedad. Eso ya lo dijimos la otra vez. Es una propiedad Eh, de los Perdón, ingeniero, que materiales. lo interrumpa. ¿Ya? Hay compañeros esperando por eso. ¿Y de cuántos meses están? Uy, caramba. ¿En serio? Sí, sí, están esperando para entrar a la clase. Ay, 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 a mí, chica, soy mal pensado yo, ¿no? Ya, ojalá entren. Entonces, le decía que acá es una propiedad de los materiales, por lo tanto, podemos encontrarlo tabulado en libros, en las bases de datos, en internet, ¿no? Para cualquier material. En cambio, H, ¿no? Miren, ¿qué tienen en común? Que ambos son constantes, ¿no? ¿Sí? Ambos son constantes, claro que sí. Pero K es una propiedad de los materiales. ¿Eso qué significa? Que lo podemos hallar en internet, libros, bases de datos. En cambio, H es un parámetro. Es un parámetro que se debe calcular, ¿no? Es decir, no es una propiedad. Yo no voy a hallar el valor de H en los libros, ¿no? Para el agua, para el aire, para el aceite, para un hidrocarburo, para el hidrógeno, en estado perdón, gaseoso o líquido, ¿no? No voy a encontrar valores de H así. En cambio, valores de K sí puedo conseguir así de esa manera. ¿Qué entonces significa? Que el valor de H hay que calcularlo. ¿Me entienden? Hay que calcularlo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Ya paciencia, jóvenes, vamos a llegar al capítulo 3 y ahí les voy a enseñar a calcular. Entonces, es un parámetro. Si bien es una constante también, al igual que K, en este caso H es un parámetro. ¿Por qué? Porque H es distinto para cada problema. Entonces, los problemas pueden tener distintos contextos. Y entonces, estudiando la realidad de ese contexto, es que nosotros vamos a determinar un valor de H para un determinado escenario o contexto, ¿ya? Entonces, el valor de H no se lee en tablas, no se lee en libros, no se lee en bases de datos, en internet, hay que calcular. Aunque en el texto podemos encontrar valores de referencia de H, ¿sí? Valores de referencia. Aquí vamos a notar entonces, ¿sí? Se debe calcular, ¿ya? En el momento, pónganlo acá si quieren, ¿no? Ahí está, se debe calcular en el momento. Aunque en los libros podemos encontrar, internet quizás también podemos encontrar valores de referencia. ¿Qué significa de referencia? Para que tengamos una idea nomás, ¿ya? ¿De acuerdo? Que quizás en algún caso extremo, por rapidez, ¿no? Lo podemos quizás usar, pero eso no me garantiza de que el resultado sea confiable, ¿ya? Aquí tenemos, fíjense, estos valores de referencia, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos convección libre o natural en gases, el valor de H dice debe estar entre 2 y 5. Muy pequeñito, ¿no? Pero no nos dice es 2, no nos dice es 3 o es 3,5, nos dice entre 2 y 5 aproximadamente, ¿no? Debería estar. ¿Ya? Miren, la conversión libre de líquidos está incluido el agua, el alcohol, los hidrocarburos líquidos, los aceites, ¿no? Sí, los líquidos. El valor de H está entre 10 y 1000, ¿no? Entre 10 y 1000. Ahora, si ustedes tienen un problema de agua que está fluyendo dentro de un tubo y está fluyendo de forma, ¿no?
¿me entiende, no? O que por último no se mueva, eso es libre, entonces el valor de H debería estar entre 10 y 1000. Ahora, convección forzada, ahí cuando ya hay un franco movimiento, ¿no? ¿Sí? Ya sea ocasionado por un ventilador, por una bomba, ¿no? Ahí cuando ya hay un movimiento que es evidente, los valores de H aumentan. A mayor velocidad, mayor valor de H, por si acaso. Ya, mayor velocidad, mayor valor de H. En gases, por ejemplo, ¿cuánto me debería dar la convección forzada en gases? Me debería dar entre 50 y 20.000. Pero la convección forzada en gases, ¿no? En gases entre 25 y 250 debería ser el valor de H. En líquidos entre 50 y 20.000. O sea que en líquidos puede ser muy alto, ¿no? Sí. Y cuando hay cambios de estado, o sea, cuando el líquido pasa de líquido a vapor, se llama ebullición. Y todo lo contrario, cuando pasa de vapor a líquido, se llama condensación. Y ahí es donde se registran los valores más altos del coeficiente convectivo de transferencia de calor, H. Entonces, estos valorcitos que ustedes ven aquí son valores de referencia, ¿ya? Son solo valores de referencia. Para tener una idea. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, sobre esto? ¿Dudas, preguntas, niños? ¿Están ahí? No hay ninguna duda todavía. Ya. Entonces, no lo dudes, señorita. Ya, ahí está. A ver, ya supongo que ustedes han leído cómo es el mecanismo, ¿no? En el libro. Vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Ejemplo uno. Vamos a basar en este ejercicio que hicimos la anterior vez, ¿ya? ¿Sí? Aquí está. Entonces, fíjense que vamos a colocar acá. Basándonos, ¿ya? Ahí está, basándonos en la pared del ejemplo uno. Suponga que en el lado externo la temperatura del aire es 45 grados centígrados. ¿Ya? Ahí está, entonces fíjense, tenemos la pared de nuestra habitación y ustedes saben que esa pared está siendo castigada por el sol, ¿no? Entonces a lo mejor la temperatura del aire afuera es mucho mayor. Vamos a ponerle 45. Aunque creo que me parece muy exagerado, ¿no? Sí, pero podría llegar a suceder. En algunos lugares de Bolivia la temperatura llegó hasta 55, ¿no? ¿Sí? Por el lado del Chaco, por esas zonas, en plena sequedad, ¿no? En pleno, ¿sí? La temperatura en esos lugares se ha registrado las más altas de Bolivia, ¿no? 55 grados más o menos. Entonces, 45 no estamos tan mal. Podría ser que en algún momento dado la temperatura del aire puede llegar a 45, ¿ya? ¿Qué dice? Entonces, basándonos en la pared del ejemplo uno, suponga, dice, ¿no? Que en el lado externo la temperatura del aire es 45, ¿ya? Ahí está, ¿no? Pregunta, aquí está. ¿Cuánto vale el coeficiente convectivo de transferencia de calor externo? Ahí está, así de sencillito, ¿ya? Así de sencillito, no hay por dónde
perderse por si acaso. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Ahora vamos a hacer un esquema aquí para que se puedan ubicar. Y entonces, fíjense, imagínense que tenemos aquí nuestra pared. ¿Ya? ¿Qué información contamos? Con la temperatura de pared, ¿no? Si no me equivoco, era 42 grados. Ahorita lo vamos a mirar. ¿Ya? 42 grados, ¿no? Sí, está muy bien. ¿Ya? El área es 2 por 3, ¿no? 6 metros cuadrados. La temperatura del aire, ahí está, se escribe así, en un punto muy alejado de la pared es 45. ¿Esto qué me indica? Que el flujo de calor va a pasar desde el aire caliente hacia la superficie de la pared, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque la temperatura del aire es 45 y la temperatura de pared es 42. Entonces el calor va a viajar, va a originarse en la temperatura mayor y va a no entregársele a la temperatura menor, de mayor a menor, en esa dirección. Es decir, el calor va a entrar, va a tocar la pared y va a entrar hacia el otro lado, ¿no? De la pared, incrementando la temperatura del dormitorio. Por eso es que a lo mejor a algunos no les interesa estar en su dormitorio, quizás entre 12:30 a 1:30, más o menos, ¿no? En donde la mayor parte del tiempo, 2:30, 1:30, 2, 3, qué sé yo, la temperatura es muy alta, ¿no? ¿Ya? Bueno, no hablaremos mucho de eso. ¿Qué dice? ¿Cuánto vale el coeficiente convectivo externo? Dice, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces esto es súper sencillo también. No hay por dónde perderse. ¿Qué hacemos? Escribimos la ley de enfriamiento de Newton. ¿Ya? Esa es originalmente la expresión de la ley de enfriamiento de Newton. Pero ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Tenemos que acomodar esa diferencia de temperaturas de tal manera que el flujo de calor siempre me salga positivo. Aunque ese signo indica una cosa, ¿no? Si yo lo coloco, yo reemplazo tal como está, me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque la temperatura de pared es 42 y la temperatura del aire es 45. Entonces voy a tener 42 menos 45. Me va a salir negativo. ¿Qué significa eso? Que el sistema gana calor. Y si me sale positivo, el sistema pierde calor. Hay que tener cuidado con la convención de signos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, para convertirlo en positivo, invertimos nomás, ¿sí? Esto lo cambiamos con el único fin que no me salga negativa la respuesta. Ahí está, ¿sí? ¿Tenemos la razón de la transferencia de calor? Claro que sí, porque es la misma que se calculó en el inciso, en la primera pregunta. 170 vatios. Y aquí la razón de la transferencia de calor tiene que ser la misma, ¿no? Y fíjense, sabemos 170 vatios, ¿no?
Ahí está. Tenemos el área, tenemos la temperatura de... Ahora, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar H. Ya, bueno, ahí está. Tenemos todo, entonces no nos hagamos problemas. 170. El área es 6 metros cuadrados. Y la diferencia de temperaturas para que me dé positivillo es 45 menos 42, ¿no? Listo. No queda más que usar la calculadora, ¿no? Entonces, miren que hasta el momento esto es un juego de niños, ¿no? Es fácil hacer esto. 45 menos 42 es 3, ¿no? 9,44, ¿ya? Ahí está, y esta es la respuesta, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí está. Este tendría que ser el coeficiente convectivo de transferencia de calor, ¿no? Que resulte en, ¿no? Que el calor que viaja en 170 vatios de calor a través del aire para luego entrar a la pared y que esos mismos 170 vatios pasen a través de la pared hacia la parte interna. Ya. Ejemplo 2. Sobre el mismo ejemplo 1, ¿ya? Ya, bueno, aquí está el otro problema, ¿ya? Dice, basándonos en el ejemplo 1, en el lado interno de la habitación se sabe que el coeficiente convectivo de transferencia de calor H vale 120. Ahora dice, este valor relativamente alto se debe a que existe un ventilador dentro de la habitación, ¿ya? Con esta información dice, estime la temperatura del aire al interior de la habitación, ¿ya?
Entonces esto es sencillo. También no hay para dónde perderse. Ahora sí, para que me salga positivo, tenemos que temperatura de pared menos temperatura del fluido. Ahí está, TP sub I significa temperatura de pared ya en la cara interna. ¿Sí? Y T sub infinito sub I es la temperatura del aire dentro de la habitación. ¿Ya? Y Q es 170, no tiene por qué cambiar. ¿Sí? Esto es igual a 170 vatios, ¿no? Esto está en el ejercicio 1. Aquí, ¿no? Miren, nos salió 170 vatios. Listo, el área siguen siendo los 6 metros cuadrados. El coeficiente, ya, vale 120, ¿no? En el interior. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Despejar la temperatura, ¿no? Del fluido interno. ¿Por qué? Entonces, aquí, ¿qué datos conocemos? Se sabe que ahí está la temperatura de pared interna. Eso lo tenemos del ejemplo 1. 25 grados centígrados, ¿no? ¿Sí? 25 grados centígrados. Eso lo reemplazamos aquí. Ahí está, ¿ya? Y el coeficiente convectivo interior, 120 vatios metros cuadrados, grados centígrados. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que despejar la temperatura del fluido adentro, ¿no? Entonces vamos a tener esto despejando. ¿Está bien? Ahí está. Reemplazamos datos. Miren cómo las unidades de H suben a multiplicar, ¿no? Y el área es 6 metros cuadrados. ¿Está bien? Entonces tenemos que trabajar con la calculadora. Si quieren también podemos dar un 0 con un 0. Y el resultado nos va a salir en grados centígrados, ¿no? Ahí está. Nos va a salir 24,76. Ahí está, esa tendría que ser la temperatura del fluido dentro de la habitación, ¿ya? En un lugar más o menos alejado de la pared. ¿Cuánto es ese lugar? ¿A cuántos metros? Es todo relativo.
Puede ser inclusive hasta los centímetros, muy cerquita a la pared, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Miren, entonces la temperatura tiene que estar un tanto más fría, ¿no? ¿Estamos? Ya. Consultas, preguntas hasta aquí. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, hable. En el ejemplo uno no entendí por qué le invirtió la temperatura. ¿Será que me puede volver a explicar? Es para que el calor nos salga positivo, ¿ya? Ahí está. Esa es la, digamos, la explicación, ¿no? Para que Q sea positivo. Para nada más lo invertimos, ¿ya? ¿Está bien? Ah, ok. Ya, está bien. Gracias, ingeniero. Ese signo, joven, le va a indicar en realidad si el calor entra o sale, ¿ya? Pero mucho cuidado, ¿no? Si usted ya llevó termodinámica, los signos que se toman en cuenta en la primera ley de la termodinámica no tienen nada que ver con los signos que se presentan aquí. Aquí en transferencia de calor, los signos se lo obtiene cada uno de manera intuitiva, ¿no? Si uno se mete al agua fría, entonces uno pierde calor. Y si nosotros somos el sistema, entonces el sistema perdería calor y el calor que nos sale del sistema sería negativo. Y si entra calor al sistema sería positivo. Tanto así como que estamos con frío y nos metemos a una piscina con agua atemperada, entonces el agua va a entregarle calor al organismo. Si nuestro volumen de control es la superficie de nuestra piel, entonces vamos a estar, ¿no? Como, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ingeniero, disculpa, entonces nosotros podemos cambiar el signo a manera de cómo esté dictado, ¿no? El ejercicio. Así es, joven. Sí, sí. Así es, ¿ya? Ya. Si ustedes no quieren estar pensando en los signos positivos, negativos, ¿ya? Aquí van a aprender ustedes de a poco a tratar los signos y a manejar las transferencias de calor de un modo más intuitivo, ¿ya? Si gana o si pierde, obviamente tiene signos diferentes, ¿no? ¿Sí? Si pierde es negativo, si gana es positivo, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya, vamos a ver, jóvenes, sobre el último mecanismo que es la radiación, ¿ya? Sí, la radiación. Acuérdense que ya habíamos hablado un poquito de esto, ¿no? Y habíamos dicho que la radiación es el tercer mecanismo de transferencia de calor, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y también dijimos que la radiación no necesita un medio material para transferirse, ¿no? ¿Ya? Es si no necesita la presencia de un sólido o de un fluido. La radiación es mucho mejor en el vacío, es decir, en ausencia total de materia, ¿no? ¿Ya? Y es más, vuelvo a acotar, es más, la radiación no existe cuando hay sólidos y cuando hay fluidos, con algunas pocas excepciones. La radiación puede estar presente, por ejemplo, en gases transparentes y poco densos como el aire. ¿Ya? El aire que les rodea en su ambiente, ahorita no sé dónde estarán, supongo que están en su casita, ¿no? Entonces, la radiación está haciéndose presente, ¿de acuerdo? Ya, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque lo que les rodea es aire y la radiación atraviesa el aire. Ahora, si no hubiese aire, la radiación sería mucho más intensa
¿Por qué? Porque el aire frena un poquito a la radiación. Si no hubiese aire, estuviésemos en un vacío, entonces la radiación se movería con mucha mayor velocidad y también intensidad, ¿ya? La radiación, jóvenes, este mecanismo tiene naturaleza electromagnética, ¿no? ¿Sí? Tiene naturaleza electromagnética, no se vayan a olvidar eso, ¿ya? Y para poder comprender, digamos, ¿no? ¿Sí? Para poder comprender esto, uno tiene que estudiar, ¿no? Electromagnetismo, ¿no? Electromagnetismo, pero ese es un curso complejo, ¿no? Ya, electromagnetismo. ¿Sí? Con las ecuaciones de Maxwell y todas esas cosas es un tanto complicado. Eso es todo un año de física, ¿no? Estudiar electromagnetismo. Entonces, la radiación, jóvenes, se dice que no depende, ¿no? Cómo quiera enfocarse el electromagnetismo, ¿no? Desde un enfoque, ¿no? Ondulatorio o desde un enfoque cuántico, ¿no? ¿Sí? Entonces, para poder entender la naturaleza de la radiación electromagnética, hay dos enfoques. Ambos enfoques son contrastantes, es decir, son opuestos, pero a la vez se complementan entre sí, ¿no? La teoría cuántica o corpuscular del aire y la teoría ondulatoria, perdón, de la radiación, ¿no? La teoría cuántica o corpuscular de la radiación electromagnética o la teoría ondulatoria, ¿no? ¿Sí? Ambas son teorías opuestas, pero que a la vez se complementan entre sí. Y hasta el momento sigue siendo un tema de charlas bien, como les digo, profundas, ¿no? Y charlas intensas entre los científicos, ¿no? La naturaleza de la luz, ¿de acuerdo? A mí me parece que la teoría corpuscular o cuántica de la luz, que la luz está formada por partículas llamadas fotones, es la más, desde mi punto de vista, muy personal, ¿no? Me parece que es la más acertada, ¿ya? Ya que, por ejemplo, los agujeros negros que hay en las galaxias, en los centros de las galaxias, ¿no? Atrapan la luz y se la tragan, ¿no? ¿Sí? Entonces, en los agujeros negros no se le escapa nada, no se le escapa nada. La fuerza gravitatoria es tan intensa que se puede tragar soles, se puede tragar, ¿no? Sistemas solares enteros, se puede tragar hasta la luz, pero la gravedad afecta a aquellas entidades que tengan masa, por efecto de la intensa atracción gravitacional de los agujeros negros. Entonces, si la luz, jóvenes, también es atraída por un agujero negro, entonces es porque está formada por partículas. Y aunque parezca que no es así, al parecer, todo indica que también esas partículas llamadas fotones algo de masa habrán de tener, porque si no tuviesen masa se escaparían de los agujeros negros. O es que a lo mejor hay alguna otra teoría, ¿no? O algún otro concepto que hay que aclarar y obviamente complementar con lo que acabo de decir, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿qué más podemos decir la radiación? Entonces, la radiación tiene naturaleza electromagnética. ¿Y qué nos dice la teoría ondulatoria? Que la luz se propaga en todas las direcciones mediante ondas, ¿no? Mediante ondas. ¿Está bien? Esto se ha comprobado muchas veces, ¿no? Con experimentos sobre difracción de la luz, en donde ahí sí se ha comprobado que realmente la luz tiene naturaleza ondulatoria. La luz, ¿no? La luz, por ejemplo, ¿no? Es una forma de radiación. Ahora hay otras formas de radiación,
¿De acuerdo? Hay muchas en realidad, ¿no? Primero está la radiación cósmica de fondo, ¿no? Sí, muy dañina para los tejidos blandos y los seres vivos, ¿no? Los rayos cósmicos, ¿no? Son muy dañinos. Esos son, los rayos cósmicos tienen naturaleza electromagnética. Luego tenemos, jóvenes, los rayos eh, gamma, ¿no? Los rayos gamma son extremadamente peligrosos también para la salud de los seres vivos, incluidos las personas. Sí, los rayos gamma son el producto de la desintegración o descomposición de metales o materiales radioactivos. ¿Sí? ¿Qué significa radioactivo? A ver. Un material radioactivo es aquel material que generalmente está formado por metales pesados, como el torio, el radio, el uranio, ¿no? Sí, el plutonio, que son sustancias de por sí con una gran actividad radioactiva, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Estos materiales como el uranio, el torio, ¿no? El plutonio, ¿sí? Y algunos otros van, despidiendo o van, ¿no? No generando, sino van produciendo, si quieren, ¿no? Produciendo radiación electromagnética, ¿no? Y esta radiación puede producir muchos daños a las personas, lo mismo que los rayos cósmicos, ¿no? Sí. Los rayos cósmicos son extremadamente peligrosos. Los rayos cósmicos tienen una infinidad de efectos sobre la vida de las personas, sobre el planeta Tierra. ¿De acuerdo? Son a veces necesarios y a veces son innecesarios. Pero más bien tenemos que agradecer que el planeta Tierra tiene un escudo electromagnético, ¿no? ¿Sí? Un escudo electromagnético, ¿no? ¿Ocasionado por quién? Ocasionado por el núcleo de níquel y hierro que tiene el centro de la Tierra y que gira, y eso ocasiona un campo electromagnético que es el escudo electromagnético del planeta Tierra, ¿no? Y el planeta Tierra, con ayuda de ese escudo electromagnético, puede repeler gran parte de los rayos cósmicos, uno, otro, gran parte de los vientos solares del Sol, ¿no? Que son muy dañinos, ¿ya? Y obviamente hacer de que el planeta Tierra sea un lugar apto para la vida, ¿ya? Sea apto para la vida, en todo sentido. Si no tuviésemos ese escudo electromagnético, nosotros ya no hubiera, o no, el mundo sería muy diferente y a lo mejor este planeta se parecería mucho al planeta Marte. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Es muy interesante toda esta teoría que subyace con el mecanismo de la radiación. Es demasiado interesante. Tendrían que leerlo ustedes, ¿no? ¿Ya? La radiación electromagnética, jóvenes, se clasifica mediante dos parámetros que son en sí el uno para el otro. ¿Cuáles son? La longitud de onda y la frecuencia. ¿Ya? Dado que la luz tiene, una de sus teorías dice que la luz tiene naturaleza, que tiene naturaleza electromagnética, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo un campo magnético y aquí tengo un campo eléctrico, entonces podríamos tener una onda eléctrica o una onda magnética que tendríamos que dibujarlo de esta manera, ¿no? Ahí está, ¿sí? Digamos una onda magnética. La onda eléctrica tendría que ser perpendicular, ¿no? Pero eso lo podríamos dibujar si ustedes quieren con otro color, aunque no me interesa mucho esta parte.
pero entre estos dos hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero tiene naturaleza ondulatoria. Entonces, la longitud de onda es, ¿qué es? Es igual a la longitud de una onda completa, ¿sí? Longitud de- ¿Sí? ¿Cuántas longitudes de onda? Acá? Un ratito, ¿sí? Un minuto. Ya, joven, entonces les decía, bueno, la longitud de onda, como su nombre lo indica, es la longitud de una onda completa. Y la frecuencia es cuántas longitudes de onda caben en un segundo. Si aquí tuviésemos nosotros un tiempo de un segundo, dos, dos longitudes de onda sobre segundo, eso se le llama hercio. ¿Ya? Y esta longitud de onda podría ser 10 a la menos 9 metros, ¿no? Ahí está, entonces la longitud de onda podría ser quizás 10 a la menos 9 metros. Ahí está, ¿no? Entonces la longitud de onda se mide en distancia y la frecuencia en inversa sobre segundo, ¿no? La inversa del segundo son los hercios. Pero para la radiación electromagnética se cumple siempre lo siguiente, que la velocidad de la luz es igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿ya? Si hablamos de radiación electromagnética, ¿no? Siempre tiene que cumplirse. La velocidad de la luz es 2,99, ¿no? Casi 3, digamos, ¿no? Por 10 a la 8 metros sobre segundo. Prácticamente 3, ¿no? O también sería 300.000, ¿no? Sobre segundo, ¿ya? Esa es la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de la luz, jóvenes, es tan rápida para nuestro contexto, obviamente, ¿no? Es tan rápida para nuestro contexto de que en un abrir y cerrar de ojos, ya la luz se ha desplazado mucha distancia, ¿no? Ya, para hacerles una comparativa de la velocidad de la luz, sería como viajar a La Paz 150 veces y de vuelta en un segundo, ¿no? Entonces, fíjense, si yo tuviese en la ciudad de La Paz un brutal espejo y aquí en Santa Cruz un láser potente y apuntamos a ese espejo que está en La Paz, el láser iría, si tuviese dos espejos, ¿no? Iría y volvería, ¿no? Primero llega la luz láser a La Paz, esa luz láser se refleja, es una ida y vuelta. Entonces tendría que hacer esa operación 150 veces la luz láser ir y volver en un segundo y esa es justamente la velocidad de la luz, ¿ya? Para nuestro contexto esa velocidad es increíble, ¿no? Es increíble porque nadie se puede imaginar una velocidad tan alta. Pero en otros contextos, ya en contextos astronómicos, la velocidad de la luz es extremadamente lenta, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué tiempo nos llega la luz del sol? En poco más de 8 minutos. O sea que la luz del sol tiene que viajar 8 minutos para recién llegar a la Tierra. Eso se llama unidad astronómica, ¿no? La distancia media
entre el Sol y la Tierra se llama unidad astronómica. ¿Y cuántos minutos luz es eso? Es 8 minutos luz. ¿Ya? Con decirles que entre galaxias, por ejemplo, la luz puede tardar miles y hasta millones de años en llegar, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el telescopio Hubble puede estar mirando una galaxia, pero esa galaxia puede ser que en este momento ya no exista. ¿Me entienden? Es decir, nosotros estamos mirando en el pasado de esa galaxia. ¿Por qué? Porque esa luz que envió fue hace unos 300, ¿no? Por darles una idea, hace unos 30 millones de años. Digamos, para darles una idea. ¿No? Entonces, hace 30 millones de años esa galaxia emitió esa luz y recién nos está llegando a nosotros ahora. Entonces, si todo fuese instantáneo, ¿no? Entonces puede ser que ahorita esa galaxia ya no exista y que estemos mirando simplemente una manifestación del pasado. O sea, es muy lento, ¿no? Para nuestro contexto. Para nuestro contexto, mejor dicho, es muy rápido. A la velocidad de la luz. ¿Ya? Bueno, a ver, les quería mostrar algo. No sé si aparece por aquí, pero vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a ver si lo pillo. Ya, bueno, este es el espectro electromagnético, por si acaso, ¿ya? ¿De acuerdo? Este es el espectro electromagnético. Les estaba comentando hace ratito que empieza con los rayos cósmicos, ese en el extremo derecho, que son muy dañinos para los seres vivos. Los rayos gamma, que también son muy dañinos. Los rayos gamma están formados ya por materiales radiactivos. Después vienen los rayos X, que esto sí se utiliza para fines medicinales, ¿no? Para la medicina y para observar por dentro de los tejidos blandos, por ejemplo, una fractura de hueso, o por ejemplo, que sin darnos cuenta nos tragamos un objeto extraño, o un niño está jugando con una moneda y se la tragó la moneda, entonces es para mirar si realmente al niño le vino complejo de alcancía, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, la radiografía está hecha en base a rayos X y es para uso medicinal. En cambio, la gammagrafía ya se utiliza para observar materiales duros, ¿no? Por ejemplo, para ver si el bloque de mi motor está rajado. O para ver si, por ejemplo, una torre de destilación presurizada no va a explotar porque el material se está quebrando o se está rajando o si tiene fisuras, ¿ya? Ahí está, entonces los rayos X son también dañinos, pero el nivel de daño va disminuyendo de izquierda a derecha. Luego tenemos, jóvenes, la radiación ultravioleta. Fíjense entre qué longitud de onda y frecuencia están comprendidos, ¿no? Aquí está, abajo. Tenemos la radiación ultravioleta, que también es dañina, y ustedes saben que la radiación ultravioleta produce cáncer a la larga, ¿no? Produce cáncer, especialmente la radiación ultravioleta que está más pegada hacia los rayos X. Después, la radiación ultravioleta que viene desde el Sol viene desde el tipo A, B y C, ¿no? La luz del Sol nos llega con radiación ultravioleta, la UV tipo A, B y C. La más dañina es la A.
La menos dañina es la siguiente menos dañina es B y la más inocua es C. Pero eso no significa que la C no vaya a producir cáncer también. ¿Ya? Entonces los rayos ultravioletas se utilizan para tostar la piel, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si hay una pelada que no le gusta el color de su piel, ¿no? Por ahí es morenita y quiere verse morada. No, mentira. No, por ahí es blanca y quiere verse bronceadita. ¿Qué hace? Pues, ¿no? Se van al río, no digo al mar porque aquí no hay mar, o bueno, se van a una piscina y se hacen soler un poquito, a la vez que también el sol fija la vitamina D, ¿no? Ya y se tuestan un poquito la piel para, disque, ¿no? Decir que son morenas, ¿no? ¿Ya? Ahí está, entonces si no se cuidan mucho del sol, les va a venir alguna complicación en la piel. O por último, lo mínimo que puede venirles son manchas, ¿no? Manchas. Y eso es seguramente ocasionado por la radiación ultravioleta. Y de ahí, jóvenes, viene el espectro de luz visible. Fíjense, un pequeñito espacio de toda la radiación o de todo el espectro electromagnético, ¿no? Miren, la luz visible. Empieza con el violeta y termina en el rojo. Y la mezcla de estos 7 colores nos da la luz blanca que vemos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? En realidad es toda una amplia gama de colores, ¿no? Y todos sus matices, ¿no? ¿Sí? Nosotros, los hombres, solamente decimos violeta, azul, celeste, verde, amarillo, naranja y rojo y punto. 7 colores creo que son, ¿no? Y eso que si le preguntan a un hombre y les dice los 7 colores, ya medio raro es eso también, ¿no? Porque por último, nosotros los hombres decimos blanco y negro y punto, no hay más. Miramos solo en blanco y negro. En cambio, las chicas, obviamente, ¿no? Miran más bonito, ¿no? Las chicas tienen una sensibilidad a la vista increíble. Ellas pueden mirar en 16 millones de colores, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, nunca había escuchado un naranja durazno. ¿Qué color será ese? Bueno, o un verde agüita. ¿Qué color es ese? O un amarillo patito. Ya no vayan a pensar mal de mis jóvenes, por favor. Simplemente estoy reproduciendo lo que dicen las chicas, ¿no? ¿Ya? O un color calipso. O un turquesa. ¿Qué colores serán esos, no? Pero ellas son, pues, ¿no? Ellas con sus colores tienen una sensibilidad increíble, ¿no? En cambio nosotros, solo rojo, amarillo y verde. ¿No? Y verde más que rojo, amarillo, ¿no? Ya. Y punto. Y negro, ya. Listo. Ahí está, entonces fíjense que aquí tenemos la luz visible. Luego tenemos el infrarrojo, jóvenes. Entonces, parte de la luz visible, desde el violeta hasta terminar en el infrarrojo, es lo que nosotros llamamos radiación térmica. Este rango se le llama radiación térmica. Y la luz visible tiene algo de infrarrojo, que es aquella que produce calor. Y algo de ultravioleta, que es la que produce reacciones químicas, ¿no? La ultravioleta le tuesta la piel a las personas. En cambio, el infrarrojo ya lo bochorna, ¿no? Lo calienta y hace calor aún, ¿ya? Entonces, desde el color violeta hasta terminado el infrarrojo, es lo que nosotros le llamamos radiación térmica. Y el calor viaja en este rango de frecuencias o de longitudes de onda. Y viaja a través del infinito y más allá, ¿no? Porque la luz se mueve a una velocidad increíble y la radiación térmica tiene la misma naturaleza que la luz y se mueve a esa misma velocidad. ¿De acuerdo? Y se propaga en todas direcciones en el universo. Y puede viajar infinitamente, ¿no? Puede viajar infinitamente.
y no sabemos a dónde irá a llegar. ¿De acuerdo? No sabemos a dónde irá a llegar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por eso es que cuando están en la Estación Espacial Internacional, los astronautas y tienen que salir a hacer una inspección o un arreglo o una adaptación, salen con su traje especial, ¿no? ¿Sí? En Internet hay transmisiones en vivo, por si acaso, ¿no? Busquen ahí en Internet, busquen transmisiones en vivo de la Estación Espacial Internacional, la EIT, ¿no? ¿Ya? Ahí van a ver transmisiones reales en vivo de gente ahí en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Tendrá algunos segundos de atraso la señal, pero es señal al vivo, ¿ya? Y pueden ver ahí realmente que la Tierra es redonda y no plana como algunos dicen, ¿no? Es redonda la Tierra, ¿ya? Hay los famosos terraplanistas, ¿no? Bueno, ya no importa. Pero esta gente jóvenes que sale de rato en rato, ¿no? De la estación espacial a, como les dije, a inspeccionar, a mirar, a hacer mantenimiento, a hacer adaptaciones, arreglos. No, tiene que tener un protocolo, jóvenes. No es así nomás el laquete, digamos, ¿no? No es como cuando ustedes salen de su casa, a ver, voy a darme una vueltita, dicen, ¿no? Y salen de su casa, ¿no? Y después terminan asaltados sin celular y asustados. No, tampoco, ¿no? El astronauta también tiene que tener su protocolo. No es así nomás. Ya no puede salir así nomás, por más que su traje espacial sea el mejor, el más desarrollado del mundo. ¿Ya? ¿Por qué, Jones? Porque es un astronauta que está ahí arriba, ¿no? Tiene una zona iluminada, que es la radiación que recibe directamente desde el Sol. Entonces, la cara iluminada está extremadamente caliente. En cambio, la cara que produce sombra, la cara oscura de un astronauta, está extremadamente frío. ¿Me entienden? O sea, ¿cómo es el asunto entonces de la temperatura, no? ¿Por qué? Porque la radiación térmica y la radiación, en general, la radiación viaja infinitamente. Y esa radiación nunca se va a convertir en alguna otra forma de energía, a no ser que interactúe con la materia. En el caso que les estoy explicando, el astronauta es el material, es la pantalla, y la luz ilumina esa pantalla, y esa luz se estrella contra la pantalla que es el astronauta, iluminándolo, y descarga toda su energía en la zona iluminada. Tanto así de que en esa zona la temperatura del traje espacial puede llegar a tener unos 170 grados centígrados, quizás un poquito menos o quizás un poquito más. Y la parte no alumbrada por el sol, la parte que le da la espalda al sol, ¿no? Esa zona está extremadamente fría, menos 100, menos 150 grados centígrados. Entonces, fíjense, entonces el astronauta tiene que tener un protocolo, tiene que ir dando vueltas de a poquito. ¿De a poquito? ¿Para qué? Para equilibrar ¿qué cosa? La temperatura. Entonces, imagínense que los astronautas son como pollos, ¿no? Pollos a la leña. Y para que no se cueza a un lado solamente y el otro esté crudo, el pollito a la leña tiene que ir dando vueltitas. Así se distribuye mejor el calor. Entonces, los astronautas son pollos humanos, ¿no? Pollos humanos que tienen que dar la vuelta ahí arriba de a poquito para ir equilibrando e ir neutralizando de que solo una cara esté muy caliente y la otra muy fría. ¿Ya? Ahí está. Eso le llamamos radiación térmica. Y las microondas, ¿sí? Son las que utilizan los hornos de microondas, ¿no? Miren, alguno ya lo va a relacionar, ¿no? La radiación. ¿Cómo funciona un horno de microondas? Con radiación también, ¿ya? Aunque el principio es muy parecida a la radiación térmica, igual esa radiación, los microondas, fíjense que son los que continúan por acá, ¿no? Son los que son las formas de radiación electromagnética que están presentes en esos hornos microondas que también obviamente sirven para cocinar un pollito ahí adentro. Mira, chica, ya me dio hambre, digamos, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Nada más que el pollito igual tiene que girar ahí adentro, ¿no? ¿Sí?
¿Sí o no? ¿Alguna vez vieron un microondas funcionando? Claro que sí. Una vez que activan empieza a girar. ¿Y eso para qué? Para distribuir la temperatura de manera uniforme. ¿Ya? Ahí está. Entonces, las microondas tienen una naturaleza muy parecida a la radiación térmica. ¿Ya? Y cuando la radiación térmica, jóvenes, incide sobre la materia, genera calor. Los microondas también, cuando inciden sobre la materia, generan calor, pero las microondas son más penetrantes. En cambio que la radiación electromagnética, sí, se detiene en la superficie, ¿no? ¿Sí? Si, por ejemplo, me llega radiación infrarroja o térmica a mi piel, directamente se produce calor sobre la superficie de la piel. En cambio, los microondas pueden atravesar, ¿no?, la piel y calentar desde adentro. Son penetrantes entonces los microondas. Por eso es que son dañinos, ¿no? ¿Ya? Y un microondas genera radiación electromagnética, pero con alta energía, mucha potencia, ¿no? Un celular moderno trabaja con microondas. Así que cuando están hablando mucho por celular y están en Facebook todo el tiempo, ¿no? Y están en Twitter, Facebook, WhatsApp, se les están cosiendo los dedos y sus ojos se están cosiendo. Mentira, ¿no? No hay que ser tampoco tan exagerado, ¿no? La radiación de los microondas de los celulares es la misma que tiene un microondas. Pero ¿cuál es la diferencia? Su energía, ¿no? En un celular esa radiación es de baja intensidad, bajísima, ¿no? En cambio en un microondas es miles de veces más potente, ¿ya? Ahí está, por si acaso. Sería interesante que lean e investiguen cómo funciona un horno de microondas y cómo es que la radiación térmica genera calor también y cuál es la diferencia entre los dos mecanismos. Ambos generan calor, por si acaso, ¿ya? Ahí está, ¿no? El campo magnético, campo eléctrico, la solapación en 90 grados, la longitud de onda, la frecuencia y todo eso, ya, ¿ya? Bueno, eso es parte de otra cosa. Ya, ahí está entonces, ¿sí? Entonces, a ver, entiendan este principio. La radiación electromagnética, llamada radiación térmica, puede viajar en el infinito y más allá y nunca se va a convertir en energía a no ser que interactúe con la materia. O sea que al final, podríamos decir que inclusive la radiación electromagnética, al final, ¿no?, requiere un medio material para manifestarse como calor. ¿Ya? Para manifestarse como calor. Mientras no interactúe con la materia, entonces va viajando a la velocidad de la luz infinitamente. ¿De acuerdo? Y bueno, como se propaga en todas las direcciones, mientras más nos vamos alejando del foco, esa radiación electromagnética va haciéndose menos intensa, ¿no? Menos intensa, eso hay que tener en cuenta. ¿No? Es como cuando revienta un petardo, ¿no? Mientras más lejos nos encontremos de donde revienta el petardo, menos se resienten los oídos, ¿sí o no? Si estamos una cosa sería que le hagan reventar un petardo ahí 5 nomás, ¿no? Seguro que se vuelve sordo. ¿Por qué? Porque la intensidad es muy grande. El sonido se propaga en todas las direcciones. A los 3 metros suena feo todavía. A los 10 metros es el sonido típico que ustedes escuchan. ¿Ya? A los 100 metros, entonces dicen, alguien se está manifestando lejos. Al 1 kilómetro, apenas lo escuchan. A los 10 kilómetros, ni se escucha. Pero es que realmente hay también, ¿no? Mientras más sea la distancia, la intensidad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque tanto el sonido como la radiación electromagnética se propaga en todas las direcciones. ¿Ya? Ahí está. Bueno. Ya va a terminar la clase. Vamos a hablar, jóvenes, antes de terminar, de cuerpo negro. Ya, primero hay que entender el principio de que todos los objetos que nos rodean,
¿sí? Emiten radiación electromagnética. Todos los objetos, todo lo que es materia emite radiación electromagnética. ¿De acuerdo? A ver, échenle una miradita a todo lo que les rodea en su cuarto. Todos esos objetos, la mesa, las paredes, si tienen una tele, si tienen ahí su celular, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Estoy hablando de todos los objetos, ¿no? Los cuadernos, los libros, ¿no? Si a lo mejor tienen su silla, la mesa, su cama, ¿de acuerdo? Por ahí está el cortejo, la corteja. Todos los objetos emiten radiación. Todos. La puerta, la ventana, el techo, el piso. Todo genera radiación. Su bolígrafo, ¿no? Emite radiación. Todos. ¿De acuerdo? Emiten radiación térmica. Emiten radiación térmica. ¿De acuerdo? Entonces, todo objeto material se denomina un emisor de radiación térmica. Todo objeto material. ¿Sí? ¿Me entienden? Pero ahí entra el concepto de cuerpo negro e ideal. Imagínense una pelotita de goma de color negro. Puede ser, ¿no? Esas que uno juega frontón, pero que sea de color negro. Ah, y ahí he visto pelotitas así de color negro. Y que sea opaco. Es decir, que eh, eh, no sea satinado, brillante, pulido, ¿no? Sino que sea color mate, opaco. Entonces yo tengo aquí una pelotita de color negro y opaco. ¿Sí? Ahí está. Este cuerpo emite calor por radiación en todas las direcciones. Y se dice cuerpo negro ideal. ¿Por qué? Porque esta superficie, miren cómo los colores se toman en cuenta, ¿no? Aunque el negro no es un color, el negro es ausencia de color, diría yo más bien, ¿no? ¿Ya? El cuerpo negro ideal, que es una superficie opaca, no brillosa, ¿no? No estoy hablando de brillosa, mate, opaca y color mate, que no tiene nada de brillo. A ese tipo de superficie se le dice superficie o cuerpo negro ideal. ¿Por qué? Porque es el objeto que emite la máxima cantidad de calor por radiación, ¿ya? Y eso está descrito ¿por qué? Por una constante delta que se llama la constante de Stefan Boltzmann, multiplicado por el área de la pelotita y multiplicada por la temperatura absoluta elevada a la cuarta. Por eso es que esta ley se llama la ley de la cuarta potencia, ¿ya? Y si utilizamos esta cantidad, esta fórmula, vamos a calcular qué cosa, la máxima cantidad, ¿no? De calor que un objeto emite mediante el mecanismo, ¿sí? De la radiación. ¿De acuerdo? Ahí está. Esto a lo mejor les va a ayudar a entender de por qué, por ejemplo, miren, ¿no? Cuando ustedes salen a la calle en un día soleado, cuando pela el sol ahí, ¿no? Y se les ocurre vestirse de color negro. Sienten, ¿no? Un calor mucho más intenso que si ustedes se hubieran vestido con unas ropas blancas, ¿no? Cuando se visten de negro y especialmente si esas ropas son opacas, van a sentir que el calor del sol los abraza más. Entonces los objetos que tienen una superficie negra y opaca son aquellos objetos que reciben calor por radiación mucho mejor que cualquier otra superficie. Miren, recibe calor, ¿no? Pero también son aquellos objetos que eliminan calor con mucha mayor facilidad debido a esa superficie de color negra y opaca. Entonces, en otras palabras, los objetos negros y opacos se enfrían más rápidamente cuando están en la sombra
o se calientan más rápidamente cuando están en el sol. ¿De acuerdo? ¿Ya? Imagínense tener un auto negro, color mate, que lo han dejado ahí castigándose por el sol desde las 12 hasta las 2 de la tarde y súbanse a ver el auto, si les va a gustar, ¿no? En cambio, si ustedes se subiesen a un auto blanco, obviamente no es la mejor de las situaciones tampoco, pero no sentirían tanta calor como en el caso de que se suben a un auto negro. Ahora, si ese auto negro súper caliente lo llevo a un estacionamiento con sombra, se va a enfriar más rápido que un auto blanco que se calentó. Si yo tengo un auto blanco, castigado por el sol, se va a calentar, pero no tanto, porque va a reflejar mucha cantidad de radiación. Y si ese auto lo meto a la sombra, se va a enfriar, pero más lentamente que un objeto negro e ideal, ¿ya? Esta ley se llama la ley de la cuarta potencia, ¿ya? Ley de la cuarta potencia de Stefan Boltzmann. ¿Ya? Ahí está. La ley de la cuarta potencia de Stefan Boltzmann. Y esto vamos a hablar en la próxima clase, pero vayan leyendo, por favor, ¿ya? Yo directamente creo voy a terminar de mostrar las ecuaciones de radiación y vamos a hacer ejercicios y ya vamos a terminar el tema 1 y ya tengo que fijar fecha de examen, ¿no? Así que lo más probable es que el examen sea el día lunes, digo el día jueves, deje mentir. ¿Ya? El día jueves fijamos fecha de examen, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Nos vamos a quedar acá, ¿ya? Entiendo que ya son las 8:30, no quiero perjudicarlos. Aparte que yo estoy con sueño también. ¿Dudas, preguntas? Ingeniero, disculpe. Ingeniero, ¿cuándo sería el primer parcial? Yo supongo que podría ser de este jueves, máximo de este jueves al otro, ¿ya? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes?